Ya. Entonces, aquí 0 en X y le pondríamos aquí 2 por 0 al cuadrado menos 10 por 0 y más 10. Entonces, nunca el 0 este va a ser igual al de acá, porque acá me va a quedar 10. Como el 0 me queda diferente del 10, entonces no va a pasar por el origen. Para que pase por el origen, me debería quedar que el 0 es igual a 0, ¿de acuerdo? Ok. O sea, me debería quedar que cuando la X vale 0, la Y también me vale 0. Entonces, si yo a la X le pongo 0 y a la Y le pongo 0, me debería quedar una igualdad. Si no me queda una igualdad, significa que no pasa por el punto 0, 0. ¿De acuerdo? Ujú. Ya. Ahora verás. Si queremos saber si pasa por el punto 3, 1, entonces le vamos a poner a la Y1 y vamos a ver si la X nos sale 3. ¿De acuerdo? Entonces verás, le voy a poner aquí X igual. Entonces a la Y le voy a poner 1. Le ponemos 2 por 1 al cuadrado menos 10 por 1 y este más 10. Estos dos se eliminan, ¿no es cierto? 1 al cuadrado me queda 1, por 2 me quedaría 2. Entonces la X, cuando la Y vale 1, la X me quedaría 2. Pero ahí tendríamos un problema porque no pasaría. Y en ningún caso pasaría. ¿A ti te salió que no pasa? No, no lo he hecho, no lo he hecho. Entonces, no. Esa parte es la que, justo esa parte es la que no sé cómo hacerla. A ver, verás, déjame ver. Eh, no sabemos el tiempo, entonces no podemos usarlas de acá. Tenemos que necesariamente usar esto. Ahora, se me ocurre, verás, no le hagamos con esta ecuación. mm, Solamente se me ocurre, revisemos la ecuación si por si acaso la ecuación no nos quedó bien. A ver, la X vale 2 por 3 menos Y cuadrado, menos 3. La T vale 3 menos Y, más 1, más 1 del... Ah, sí. Entonces me queda 2. 3 al cuadrado 9, 3 por 2 6, más Y cuadrado. Menos 3 por 3 9, más 3Y y más 1. Multipliqué esto, te queda 18 menos 12 más 2Y. Menos 9 más 3Y más 1. Entonces me quedó 2Y cuadrado. Este me hizo, miércoles, aquí está mal. Es 9. 12, exacto, es 9. Y acabo de ver. 12 más 3, este es menos 9Y. Es 9, sí, Menos sí. 9Y. Y el 18 menos 9 me queda 9 más 1, 10. Ya, entonces, aquí me queda menos 9 más 10. Cuando hago con el 0, no le afecta, ¿no es cierto? Porque aquí me quedaría igual. Cuando la X vale 0, la Y me quedaría diferente de 0. Entonces aquí me quedaría 9. Ya, verás, otra forma de hacer es que yo le ponga la Y 0 y le vea cuánto me sale la X. Entonces, verás, déjame le hago así para que veas que igual no pasa por el 0, 0. Entonces aquí le vamos a poner la X. Cuando la Y vale 0, esto me va a quedar 10. Y me debería quedar el punto 0, 0 para que pase por el origen. Entonces no pasa por el origen. Ya, ahora veamos el otro. Este de aquí le voy a poner 9. Ya, menos 9 más 10 me queda 1 y 1 más 2 me queda 3. Entonces sí pasa por el punto 3, 1. ¿De acuerdo? Por el punto 3, 1 sí pasa. Muy bien. Ahora encontremos el tiempo en el que pasa. En caso afirmativo, calcule el tiempo que tarda en hacerlo. Muy bien, entonces esto es fácil. Tú dices el tiempo vale 3 menos Y, porque ahí es más fácil calcular. Como la Y vale 3,
era el punto, y y valía 1, ¿no es cierto? Ujú, Entonces le pondríamos 3 menos 1. Quiere decir que en 2 segundos debería pasar por la y igual a 1. Y veamos si en el tiempo igual a 2 segundos, comprobemos, ¿no es cierto? Veamos si en el tiempo 2 segundos la x nos queda 3, ¿te parece? ujú, Ya, entonces esto vamos a comprobar. Entonces, x sería igual. Para x era 2 por el tiempo al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, menos, déjame le quito esto, menos 3 por el tiempo que sería 2 más 1. Este sería el valor de la x. Tenemos que comprobar que nos salga 3. 2 por 2, 4 por 2, 8. 8 menos 6 más 1. Y ves que te da 3. ujú. Entonces, cuando el tiempo vale 2 segundos, la partícula te pasa por el punto en Y1 y en X3. ¿Ya? Sí. Una pregunta. Sí. Nosotros también podemos derivar en la trayectoria. También se puede derivar, pero es que eso me confunde igual. Sí, si tú le derivas a la trayectoria, solo tendrías un pequeño problema, verás. La derivada es la pendiente de la recta tangente. Entonces, si le derivas la trayectoria, le derivas para sacar algo. Ujú, Si tú le derivas la posición, le estarías sacando la velocidad. ya. O sea, si a ti te preguntaran en un problema, deme la velocidad de la partícula y te dieron r de a, entonces tú haces la derivada de r respecto del tiempo. Si tú derivas r respecto del tiempo, lo que estás encontrando es la velocidad cuando haces la primera derivada, ¿no? Si tú sacas la segunda derivada, no sé si tú le pones así o le pones r', ¿qué pones, mija? Eh, así de no era prima, no. R. Así como. Ah, entonces Ajá. está bien. Ya. Lo que pasa es que a veces hay personas que no usan así y le ponen solo R' y Sí. ya le perdí a la persona. Ahora verás, si yo le derivo a la velocidad, la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Entonces sería la segunda derivada de R respecto del tiempo. Si yo hiciera eso, o sea, si saco la primera derivada de r, me sale la velocidad. Pero si saco la segunda derivada, si le vuelvo a derivar a eso, me sale la aceleración. Mm, ¿De acuerdo? Entonces, sí, solo derivamos si te piden esas cosas. ok. Ya, muy bien. ¿Cuál Y en más? esto de la trayectoria, en la parte, o sea, ¿por qué? Eso, lo que no entiendo es como, o sea, sí lo entiendo, pero a ver, en la parte de la trayectoria, o sea, que pone cero, no, perdón, en el C, 0,0, o sea, como x0 y y0. Esto, o sea, como hay que ir probando número con número, eso, No, no, lo que pasa es que verás, si te dice que le compruebes si pasa por el punto 00, significa que cuando le pongas a la y 0, la x te tiene que salir 0. ¿Te acuerdas en la parte de abajo, en esta de aquí, verás? ¿Te acuerdas en esta parte? Mira, cuando le pusimos que la x vale, que la y vale 1, teníamos que ver que la x nos salga 3. ¿Te das cuenta? ajá, Porque si la sí. y sale 1 y la x te sale 3, significa que para ese tiempo la partícula pasa por el punto 3,1. Por eso tú le reemplazas el 1 de la y le calculas del x, porque ahí es más fácil darse cuenta. Y lo mismo hiciéramos para el 00, mira, por eso le separé lo anterior, porque si no, de pronto uno no entiende por qué me sale 0 es igual a 10 y uno no sabe qué significa eso. Entonces es mejor pensarle, a la y le pongo 0. Y cuando a la y le pongo 0, me tiene que salir que la x vale 0. Si la x no me sale 0, significa que no pasa por el origen.
Ya. Eso es para ver si pasa o no pasa por el origen. Ok. Exacto. Le reemplazas la y cero y te tiene que salir que la x vale cero, porque ahí significaría que cuando la y vale cero, la x vale cero, la partícula pasa por el origen. Si no te funciona, que no te sale que con la y cero la x vale cero, no pasa por el origen. Porque mira aquí, cuando la y vale cero, la x está en el punto 10, entonces no pasa por el origen. Y en cambio, cuando la y tiene valor 1, la x t es 3, entonces quiere decir que la partícula pasa por el punto 3,1 en algún tiempo. Y fíjate que el rato en que le calculamos el tiempo, lo obvio es calcular el tiempo donde está fácil. Y es fácil con y, porque solo vale 3, con t, solo vale 3 menos y. Entonces le pones la y que vale 1 y te sale el tiempo, 2 segundos. Y le compruebas a ver si es cierto. Con ese tiempo de 2 segundos le calculas la x y mira que la x te sale 3. Entonces significa que cuando el tiempo vale 2, la partícula está en el punto 3,1, Mm, ya. ¿de acuerdo? Ujú. Para el tiempo igual 2 segundos. La partícula efectivamente pasa por el punto 3,1. Ok, ok, Ya, ok. muy bien. Dime de esta hoja de aquí, ¿cuál más quieres hacer? Eh, Aquí tienes uno de velocidad media y su módulo. sí, ese hagamos, el de Ujú, velocidad el media y 12. Ahora verás, este de, también tienes el 14 que te pide la velocidad instantánea, ve. La instantánea es lo que se deriva, ¿no? La instantánea es lo que se deriva, ajá. Y cuando derivas una vez, te sale la velocidad. Ok. Si derivas 2 veces, te sale la aceleración. Aquí ve en el 15, mira que te da la velocidad. Si tú derivas la velocidad, te queda la aceleración. Mm, Ya, sí. por ahora quieres hacer el número 14, ¿no es cierto? Ujú. Ya, vamos a hacerle el 14. El 14 está aquí. Ya, vamos a este 14. Ya. Verás, tú tienes aquí las ecuaciones paramétricas. Entonces tienes que la x te vale 4t cuadrado más 6 y la y te vale 5t cuadrado menos 2. Ya. Entonces, si quieres la velocidad instantánea, entonces lo que tú haces es sacar la derivada de x respecto del tiempo. La derivada de x respecto del tiempo es la bx, o sea, es la velocidad en el eje x. Ujú. Calculamos derivando lo que tienes acá. Entonces sería 2 por 4, te quedaría 8t más 6. Ahora, si tú le derivas la y respecto del tiempo, entonces lo que obtienes es la velocidad en el eje de las y. Entonces te quedaría 10t. Perdóname, ¿qué me pasa? 4 por 2, 8t, y la derivada de una constante es 0, mijo. Esto no existe. Ujú. Este de aquí no hay. Ya. Sería Aquí 8. te quedaría 10t y la derivada de una constante es 0, no desaparece el 2. Ya, entonces ahora sí, el vector velocidad estaría formado por bxy más byj. Ya, entonces, como quiere la velocidad instantánea a los 4 segundos, entonces tú le pones velocidad es igual a 8ti más 10tj.
Y si quiere, cuando el tiempo vale 4 segundos, sí le puedo calcular. Esa es una velocidad instantánea porque me da un tiempo exacto, ¿no? Entonces la velocidad sería igual. Le pones 8 por 4 y más 10 por 4J. Entonces la velocidad instantánea en ese instante sería 32i más 40J. Y ya estaría. ¿De acuerdo? Ujú. Ya, muy bien. ¿Quieres verle algún otro? Sí, sí. Verás, vamos viendo, te muestro los ejercicios. Ya tenemos estas ecuaciones, el desplazamiento y qué trayectoria describes del 9. El 11 calcula el desplazamiento y coincide el módulo con la distancia recorrida. Justifique. Eh, el des... La No, no, la 11 sí sé cómo hacerla. Ya, Eh, podemos ver la 18. la 18. Ya, 18 está aquí. Ah, déjame ver acá. Está chévere, pero tengo que volver a coger la imagen porque le he pegado un poco mal. No me acuerdo cuál era el de los vectores. ¿Era este? No. Eh, ¿Este? Sí, ya. Entonces quieres el 18 que es el último. Me vengo acá y debo ponerme en el inicio para que no quede así, pero ya está muy feo esto. Nuevo, ya. Entonces ahora sí, el 18. Aquí está. Ya, verás. En este ejercicio nos dice que el vector de posición de una partícula viene dado por este, en unidades del sistema internacional. Entonces, verás, le ponemos primero el vector de posición. Entonces, R es igual, aquí tenemos 10 coseno de 2pi t i. Acá tenemos más 10, esto es el seno, ajá, de 2pi t y esto es en j. Nos dice que está en unidades del sistema internacional y quiere que calculemos. Primera pregunta, quiere el vector velocidad instantánea de la partícula y su módulo. Entonces, si tú sacas la derivada de r respecto del tiempo, estás obteniendo la velocidad. Y como te va a quedar respecto de un tiempo, es la instantánea. Velocidad instantánea. Entonces le derivamos. Le dejas la constante, ¿no es cierto? Dejamos la constante. La derivada del coseno es menos el seno. Ujú, Aquí nos queda el mismo ángulo, 2pi t, pero al final de eso derivamos el ángulo que nos quedaría 2pi. Ya, esto es en i. Más, dejo la constante, la derivada del seno es el coseno, dejo el ángulo y después de dejar el ángulo, derivo el ángulo. Y la derivada de 2pi t es 2pi, la constante. Entonces le vamos a ordenar para que nos quede bonito la velocidad instantánea. Los números tienen que quedar antes, ¿no es cierto? Entonces 2 por 10 menos 20pi.
Aquí te queda seno de 2 pi t, eso con i. Más te queda 20 pi. Y ahora nos quedaría el coseno de 2 pi t. Y eso está en j. Ya. Como quiere el vector velocidad instantánea de la partícula, este es el vector velocidad. Su módulo, el módulo es fácil calcular. Haces así, ¿no es cierto? Y Ujú. le harías la raíz. Le pondrías aquí menos 20 pi seno de 2 pi t, esto elevado al cuadrado. Ya, acá le ponemos más 20 pi, le ponemos el coseno de 2 pi t y eso le elevamos al cuadrado. Y ahora verás, sucede algo simpático. Nos quedaría así, verás. Voy a sacarle, primero le voy a hacer 20 pi al cuadrado. Entonces, verás, aquí me quedaría 20 pi elevado al cuadrado. Y acá me quedaría seno al cuadrado de 2 pi t. ¿Sí sabes qué hice? Eso es uno, ¿no? Ajá, pero ¿sí sabes qué hice ahorita? Sí. Ya, muy bien. Entonces acá hago lo mismo, ¿no? Verás, le pongo 20 pi, le elevo el 20 pi al cuadrado. Y acá le pongo el coseno al cuadrado. Es la función, no le pasa nada al ángulo, ¿no? No se Ujú. eleva el ángulo, solamente la función. Muy bien, si yo le sacara factor común 20 pi al cuadrado, me quedaría paréntesis seno cuadrado de 2 pi t más coseno cuadrado de 2 pi t. El seno cuadrado más el coseno cuadrado de cualquier ángulo, toda esta expresión se hace uno, ¿no? Y Ujú. me tengo que acordar que yo estaba sacando la raíz cuadrada. Entonces, como estaba sacando la raíz cuadrada, se elimina esto con esto. Quiere decir, entonces, que el módulo de la velocidad instantánea me quedó 20 pi, ¿de acuerdo? Y como tiene unidades del sistema internacional, entonces yo le podría poner metros sobre segundo, ¿de acuerdo? Sí. Ya. Bueno, ¿me puedes decir como por qué se hace? O sea, estoy seguro, o sea, casi seguro, pero no sé si estoy bien. ¿Puedes decirme, o sea, por qué se hace esto? O sea, por qué queda coseno al cuadrado de 2 pi t y Porque seno al verás, cuadrado. ajá, porque verás, tú tienes, te voy a poner de otra manera para que le veas más fácil. Verás, supongamos que tú tuvieras aquí un número, cualquier número, y aquí tienes seno de A, más acá tienes otro número. Espérame un ratito porque necesito moverme más allá. Ya, entonces verás, digamos que tú tienes así este número elevado al cuadrado, más tienes este número c coseno de A también elevado al cuadrado. Entonces verás, el cuadrado le afecta a los dos, entonces tendrías d cuadrado seno cuadrado del ángulo, más el número le afecta a los dos, entonces debería haber tenido aquí la misma letra, más d cuadrado coseno cuadrado de A. Ya, entonces mira, Mm, el cuadrado le afecta a la d y le afecta a la función seno. El cuadrado le afecta a la d y le afecta a la función coseno. Como el d cuadrado es el mismo, le sacas factor común d cuadrado como- y Sí, ahí te quedaría seno cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado del ángulo. Entonces, ajá, esto te queda uno, ¿no es cierto? Y sí, aquí, como estaba sacando raíz de todo eso, entonces se elimina este con este y te quedaría solo la d. ¿De acuerdo? Eso es lo que hicimos acá. sí. Ya, muy bien. Entonces, verás, vámonos acá. Ya hicimos la parte A, ahora hagamos la B. Te dice que calcules el vector aceleración instantánea de la partícula y su módulo. Entonces verás, la aceleración instantánea, tú ocupas la velocidad.
porque es lo más fácil de hacer. Entonces tú dices, muy bien, si me pide la velocidad instantánea, digo la aceleración, solo cojo y hago la segunda derivada de la R, segunda derivada de la posición respecto del tiempo. O sería lo mismo que calcular la derivada de la velocidad respecto del tiempo. ¿Qué significa eso? Que cojo la expresión que me salió de la velocidad. Entonces, esta era la velocidad. Le derivo nuevamente. Tenía aquí, ¿no? Menos 20. Entonces, dejo la constante, menos 20 pi. Ah, la derivada del seno es el coseno. Entonces, me quedaría coseno de 2 pi t. Pero le vuelvo a derivar el ángulo porque es una regla de la cadena estoy aplicando, ¿no? Y la Ujú, derivada del 2 pi me vuelve a quedar 2 pi. Ya, esto es en i más. Vuelvo a poner el 20 coseno, 20 pi. La derivada del coseno es menos el seno, menos el seno de 2 pi t. Y le vuelvo a derivar el ángulo que sería 2 pi. Y esto está en j. Muy ujú. bien. Ahora sí bajamos acá y le calculamos lo que nos pide. Entonces verás, aquí el momento en que hago esto estoy encontrando la aceleración, ¿no? Aceleración es igual. El 2 con el 2 me quedaría 2 por 20, 40 pi cuadrado. Aquí me quedaría menos 40 pi cuadrado y luego me queda el coseno de 2 pi t. Eso está en i. Menos 20 por 2, 40 pi, pi cuadrado dije. Ya, vengo acá. Me queda menos nuevamente, ¿no es cierto? Porque la derivada del coseno era menos seno. 2 por 20, 40 pi por pi, pi cuadrado. Y acá me queda el seno, pero creo que no sería bueno ponerle esto porque después confunde. El seno de 2 pi t. Esto es el j. Ya, ese es el vector aceleración. Pero si tú quieres el módulo, tú ya puedes sacar como una conclusión de lo anterior. Entonces tú puedes decir, a ver, si yo cojo y hago el cuadrado de esto y le saco cuadrado de esto y le sumo, el coseno cuadrado más el seno cuadrado me da 1, entonces en definitiva me va a quedar la raíz de menos 40 pi cuadrado elevado al cuadrado y Ujú. esto multiplicado por un 1. Tú necesitas hacer el proceso, tienes que hacer el proceso, tu profesor te califica el proceso, Bueno, o sea, contener eso, o sea, que se, pues, sí, 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 pero sí, mejor sí, comprendo. hagamos. Si, Sí, si, sí, si sabes cómo hacer, ya, sí. pues, así no nos demoramos. Pero si tú quieres el proceso, me avisas, ¿ya? Se Ujú, elimina esto con esto, entonces la aceleración, el módulo, te quedaría menos 40 pi cuadrado y eso debe medirse en metros sobre segundo al cuadrado, porque está en unidades del sistema internacional, ujú. ¿de acuerdo? Ya, ahora verás, vamos a la C. En la C te pide las componentes intrínsecas de la aceleración. ¿Qué les llamarán componentes intrínsecas, mija? Las componentes son el AX y el AY, ¿no? Ajá. AX y AY. Entonces, ¿a qué le llama tu profe componentes intrínsecas, mija? Eso no, no sé, no. A ver, verás, déjame Ahí tengo, buscar. ahí es donde tengo los problemas. Ya, déjame ver. Cuestión, las Porque operaciones. esta palabra no me he encontrado, mijo. Componentes intrínsecas de la aceleración. Ya. Veamos qué nos dice qué son las componentes intrínsecas de la aceleración. Eh, ya, ya.
Ah, dice que el sistema de referencia intrínseco se refiere a un eje tangente y a un eje normal. Ya. Entonces verás, dice que si quieres las componentes intrínsecas de la aceleración, lo que te está pidiendo es la componente tangencial y la componente normal. Ujú. Ya, muy bien. ¿Cómo sacamos la componente tangencial y la normal? Entonces verás, son los vectores aceleración tangencial y normal y sus respectivos módulos en las direcciones del eje tangente y del eje normal. Ya. Entonces, a ver, es el vector. Las componentes intrínsecas entonces son las componentes normales y tangenciales en un punto. Ujú. Ya. Si quiero sacar la dirección de la tangencial, sí tengo la dirección de la tangencial y la normal es la perpendicular a esa. Ya, solamente necesito algo de los puntos entonces. Déjame ver aquí. Componentes intrínsecas, eh, aceleración nula. Y necesito cálculo de las componentes intrínsecas de la aceleración. Universidad Politécnica de Valencia. Muy bien. Veamos cómo calculan aquí. Ya, Cálculo de tangencial las y componentes normal. intrínsecas de la aceleración. En este vídeo vamos a aprender mediante un ejemplo a calcular las componentes intrínsecas de la aceleración. Para ello, en primer lugar debemos recordar las expresiones de estas componentes intrínsecas de la aceleración. Por un lado, la aceleración tangencial viene dada por la derivada del módulo de velocidad respecto del tiempo multiplicado por el vector unitario tau. El vector unitario tau es un vector en la dirección de la velocidad. Por otro lado, para la aceleración normal tenemos que esta viene dada por la velocidad al cuadrado dividido por ρ, que es el radio instantáneo de curvatura, y multiplicado por el vector unitario n, que es un vector perpendicular al anterior. Ujú. La aceleración total es, por tanto, la suma de estas dos componentes, la aceleración tangencial y la aceleración normal. El ejemplo que vamos a utilizar es el siguiente. La posición de un móvil viene dada por r en función del tiempo igual a 5t cuadrado más 2t multiplicado por el vector unitario i más 4t multiplicado por el vector unitario j Este más está 2k. en el espacio porque tiene Determínese las IJK, componentes ¿no? intrínsecas de la aceleración en el instante t igual a un segundo. Ya. Para ello debemos calcular en primer lugar la velocidad. La velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo. Y en Mm, nuestro caso adelantémosle porque esto ya es igual a sabemos. Cuando el 22 tiempo vale 2, ya j sabemos. dividido por su módulo, que es raíz cuadrada de 22 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto es igual, realizando los cálculos necesarios, 11i más 2j dividido por 5 raíz de 5. Ya, ahora aguante. Aguántenos un rato. A continuación, j dividido por 5. Y ya, verás, la velocidad en la dirección tangencial es la derivada. Pero solamente es la velocidad esta, ya, no nos interesa mucho. Ya. Raíz de 5. A continuación, a partir de la velocidad podemos calcular la aceleración. La aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. En este Ujú. caso es igual simplemente a 10i en metros partido por segundo al cuadrado. Bien, ahora esta aceleración la tenemos que descomponer en sus componentes intrínsecas. Para ello vamos a utilizar la siguiente idea. La aceleración total del sistema se descompone en su componente tangencial y su componente normal. Si multiplicamos ahora la aceleración total por el vector unitario tau, lo que nos encontramos es lo siguiente. Su componente tangencial
multiplicado por el vector unitario tau más su componente normal multiplicado por el vector unitario tau. Dado que el producto de tau por sí mismo es igual a 1 y que el vector n es perpendicular al vector Cero. tau, por lo tanto su producto escalar es igual a 0, de forma que el producto de la aceleración total por el vector unitario tau es igual al módulo de la aceleración tangencial. Aplicando nuestra idea a este ejemplo, si multiplicamos la aceleración por el vector unitario tau, obtenemos que esto es igual a 10i multiplicado por 11i más 2j dividido por 5 raíz de 5, y esto es igual a 10